Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y qué gusto que estés por aquí escuchándonos de nuevo. Te quiero contar que hoy traemos algo diferente. Hoy tenemos a una invitada especial. Pues bueno, Nate no se encuentra con nosotros hoy, pero estoy con mi hermana Valentina. Valentina, bienvenida al podcast. Hola Andrea, hola a todos, estoy muy feliz de estar acompañándolos hoy. Muchas gracias por invitarme al podcast. Sí, claro, Valentina, es un gusto tenerla con nosotros. No sé si ustedes recuerden, pero ya antes habíamos hecho otros episodios con ella, aunque hace rato que no estaba por aquí. Y pues sí queremos que los demás miembros del equipo, mis hermanos, mis primos, mis tías, porque ustedes saben que todos somos familia, empiecen a aparecer más aquí en el podcast y ustedes escuchen otras voces. Y es que hoy con Valentina vamos a estar contándoles un poco sobre nuestra niñez. Nosotros crecimos en el campo y en un pueblo pequeño y luego más tarde en nuestra vida nos mudamos a la ciudad. Así que nuestra niñez fue un poco diferente e interesante y por eso hoy queremos contarte un poquito sobre eso para que hagas un ejercicio de escucha y también nos conozcas un poquito más. Pero antes de eso, quiero contarles a los que no sepan que pues Valentina es parte del equipo de Spanishland. Para los que no lo saben, somos todos una familia. Nate, mi esposo, Miguel, mi hermano, Valentina, mi hermana, David, mi otro hermano. Luego tenemos a la profesora Diana, a la profesora Paula, a la profesora Delkin, al instructor Marlon Andrés y también tenemos a las familias anfitrionas. Así que todos somos familia y tratamos siempre de hacer lo mejor para ustedes. Y cada uno tiene una labor, un papel súper importante en lo que hacemos en Spanishland. No somos solo Nate y yo, o Miguel, a quienes ustedes ven en los videos, o las profesoras con quienes ustedes toman clases uno a uno. Hay más personas detrás haciendo muchas cosas que son súper importantes y sin eso que ellos hacen, pues nada podría funcionar. Así que Valentina, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué es lo que usted hace en Spanishland? ¿Cuál es su rol, su papel? Ella cumple varios roles muy importantes todos. Bueno, les cuento. Como Andrea lo dijo antes, todos hacemos muchas labores en Spanishland. Entonces, por un lado, yo soy la persona que transcribe estos podcasts. A lo largo de estos años, los que usan pues las transcripciones, sepan que yo he sido la persona que las ha venido haciendo. En otras palabras, si han encontrado errores, es culpa de Valentina. Sí, exactamente, es mi culpa. No, mentiras, pero eso toma muchísimo tiempo. Las transcripciones que ustedes descargan, sobre todo las de gramática, Sí, a Valentina son los peores. Ajá. Sepan que ustedes disfrutan los podcasts de gramática, pero yo no. Valentina sufre porque tiene que poner muchas cosas en diferentes colores, diferente subrayado, Líneas, todo. para que todo tenga un formato y sea más entendible. Así que gracias Valentina por todas las transcripciones que ha hecho para todos, que yo sé que le ha ayudado a muchos. ¿Y qué más hace usted aquí? Bueno, yo también hago support. En el support somos Nate y yo, aunque principalmente estamos tratando de que yo sea la persona que responde los correos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los estudiantes tienen problemas con un pago o un link no funciona o pasa algo en su plataforma. Entonces, en la mayoría de los casos, yo intento ayudarles con eso.
Y Valentina también cumple un rol importante en cuanto a las redes sociales, ¿no? Sí, he venido haciendo por unos años los comentarios en Instagram, en Facebook y demás, pero pues es algo que estamos empezando a cambiar últimamente. Últimamente estamos empezando a cambiar eso para que Miguel sea quien les conteste los comentarios, porque yo claramente no tengo el tiempo para contestar comentarios en redes sociales, así que eso es hecho por Valentina y Miguel. Hay otra cosa importante que Valentina hace y es con respecto a los viajes de inmersión en persona que tenemos aquí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, como ustedes ya saben, tenemos muchos estudiantes que vienen a Bucaramanga. Entonces yo los acompaño a diferentes actividades, vamos a almorzar, yo les corrijo los errores y demás. Y también yo llevo la contabilidad de estos viajes. Ujú. Hay muchos gastos, muchos detalles y Valentina es quien lleva como control de todo lo que está sucediendo para poder tener pues la contabilidad clara. Y la última cosa que les queremos contar, que esto tiene que ver con un anuncio que les vamos a dar al final, un anuncio bien importante e interesante, es Valentina es quien está encargada ahorita completamente del club de lectura. Nosotros en nuestro programa privado de Parcero Membership tenemos un club de lectura donde los estudiantes que quieren pueden leer un libro y 2 veces al mes se unen a una clase para discutir el libro, responder preguntas de comprensión, analizar vocabulario y expresiones. Así que Valentina se está encargando de eso, porque a ella le encanta leer, ¿no, Laura? Sí, la verdad me gusta muchísimo. Y al principio de estas clases es muy curioso porque me daba muchísima pena. Tenía Mm, mucho miedo, yo temblaba. Incluso los estudiantes que me estén escuchando aquí, que estén en el club de lectura, saben que el primer día yo tenía como tos, estaba muy nerviosa, estaba mirando para otras partes. La verdad fue un poco vergonzoso, pero siento que a medida que van avanzando las clases, pues como que han estado mejorando también, como que me estoy adaptando y ha sido genial por lo que Andrea dice, porque me gustan mucho los libros. ujú. Esa es una habilidad que ella tiene y que nos dimos cuenta y empezamos a explotarla porque cada vez queremos que los miembros de la familia, los miembros del equipo puedan hacer más cosas y no se trate siempre de Andrea y Nate, sino que se trate de todos y que ustedes también escuchen mucho otras voces. Y por eso es que precisamente pronto vamos a lanzar un nuevo programa que varios de ustedes han pedido antes y es un club de lectura separado que no tienes que tener la membresía, pagar cada mes por la membresía, sino que puedes sencillamente meterte al club de lectura y aquí Valentina es quien lo va a estar dirigiendo. Al final de este episodio les contaremos un poquito más, pero pronto haremos otro episodio donde ya vamos a darles todos los detalles y les vamos a contar qué libro vamos a leer y todo. Bueno, ahora sí, arranquemos a hablar de nuestra niñez. Valentina, ¿por dónde empezamos? Dios mío, hay tantas cosas. A ver, ¿por qué no empezamos pensando en un recuerdo de la niñez? Algo que usted recuerde de la niñez, que usted piensa en su niñez y se le viene a la mente de una vez. ¿Qué sería? Tengo un recuerdo que se me vino inmediatamente. Imagínense que cuando éramos pequeños, en una ocasión, Andrea, Miguel y David viajaron con un tío para la costa de Colombia. Fueron al mar. Yo era muy pequeña y a mis papás obviamente les daba miedo que yo fuera, porque tenía tal vez como 7 años. Entonces, como yo me quedé muy triste en la casa, recuerdo que mis papás dijeron, salgamos juntos. Y recuerdo perfectamente lo que hicimos. Incluso recuerdo que yo tenía un jean, una camisa rosada, una Mm. moñita y unos zapatos grandes. Fui con mis papás al Parque del Agua. Mi papá me tomó muchas fotos entre las plantas, me tomó fotos con mi mamá, que de hecho aún tenemos algunas de estas fotos. Sí. Y después fuimos a un restaurante de un amigo de mi papá y yo recuerdo perfectamente que almorcé pastas boloñesa ese día y ellos le pusieron mucho queso. A mí me encanta la comida y me encanta el queso, entonces fue como wow, para un niño pequeño, pues más adelante les contaremos de eso, de que todo Ajá. era muy importante cuando Mm. éramos pequeños. Entonces ese momento con mis papás comiendo pastas, caminando en el parque, fue muy bonito, es algo que recuerdo.
Sí, y algo que quiero mencionar, ¿por qué fue tan importante lo de las fotos para Valentina? Porque pues estamos hablando de hace cuántos años. Valentina cumple 23 este año, 2024. Usted tenía como Hace, 7. sí, hace como 15 años, Sí, pienso yo, más o sí, menos. hace como 16 años. Pues en ese tiempo ninguno teníamos celulares, ¿sí? Ni mis papás ni nosotros. En la casa había un teléfono fijo al cual las personas llamaban, pero no era que tuviéramos acceso a cámaras. Y mi papá había comprado una cámara de marca Sony, Sony, gris. ujú, de las baratas. Pero eso para nosotros era como wow. Ajá, era increíble. Entonces mi papá era muy chistoso porque mi papá decía, posa de esta forma, de esta otra, las matas. O no sé si Andrea recuerde que mi papá nos ponía enfrente del espejo porque Sí, decía que la foto era increíble, porque salía el reflejo y también la persona que salía doble y él, uy, genial. sí, yo me acuerdo que mi papá estaba súper feliz con esa Sí, cámara y la cuidaba como si fuera un tesoro y no la dejaba usar, o sea, era él el que tomaba las fotos, sí, porque nosotros éramos pequeños. Bueno, yo en ese tiempo ya estaba más o menos grande, yo tenía como, ¿qué? 14, usted tenía 7, yo tenía 14, sí. Yo tuve mi primer celular propio mío a los 15, como a los 15 años. Entonces sí, él era súper cuidadoso con su cámara, pero por eso eso fue especial para Valentina, porque también lo otro es que mis papás vivían muy ocupados. Entonces mis sí. papás siempre estaban trabajando y para nosotros no era tan común como salir solo un hijo con los papás. O sea, tener tiempo solo con los papás, eso casi no pasaba. Por eso a Valentina eso le pareció especial. Sí, la verdad fue espectacular porque pasamos todo el día sin que ellos trabajaran, sin que hicieran nada. Solo éramos los tres. Ujú. Y bueno, un recuerdo que a mí se me viene a la mente es nosotros vivíamos, y ya ahorita les vamos a contar más como cronológicamente de cómo fue nuestra niñez, pero un recuerdo que yo tengo muy marcado es nosotros vivíamos en el campo, en una montaña, en una comunidad que se llama una vereda, una comunidad de personas en el campo, a eso se le llama vereda aquí en Colombia porque mi mamá era la profesora allá en esa pequeña escuela. Entonces en las noches casi siempre se veía la luna y la luna se veía gigante. Yo creo que Valentina no se acuerda de No, esto. la verdad no. Usted no se acuerda porque nosotros vivimos allá como por 5 años. Eso fue antes de que usted naciera. Sí. Y luego usted nació y usted estuvo allá, pero los primeros 2 años de su vida. Porque cuando yo tenía 9, nos vinimos a la ciudad y usted tenía 2 y se vino. Entonces usted casi no se acuerda, no se va a acordar de ese tiempo. Sí, y la verdad sí he escuchado que Andrea, Miguel y David tienen muchos Mm, recuerdos como de que teníamos una perra, no sé qué más. Muchos sí, recuerdos que yo no tengo ni idea, la verdad, porque sí era muy bebé. es muy interesante porque sí es un poquito feo, porque a veces hablamos de esas vivencias y Valentina, ¿qué? ¿De qué están Sí, hablando? sí, yo quisiera saber de qué hablan, la Sí, verdad. pero en las noches salía la luna y la luna se veía gigante. Yo no sé por qué se veía tan grande. Obviamente no tenemos fotos, pero se veía la luna y las estrellas y nosotros salíamos a la cancha, o sea, vivíamos en una escuela pequeña que tenía un pequeño apartamento al lado y había una cancha de básquetbol que también era cancha de fútbol y cancha de atletismo y de todo. Pero ahí en las noches salíamos a trotar. Mi papá nos decía, salgamos a trotar y a jugar con la perra. Y la luz que caía de la luna era tan brillante que podíamos ver todo muy bien. Porque imagínense, estamos en una montaña en la oscuridad completa, donde la única luz que hay es la que está dentro de las casitas, que están muy separadas unas de otras. Entonces era muy negro y la luna era tan brillante que se veía muy bien. Y muchas veces nos acostábamos en el piso a ver la luna y a ver las estrellas. Entonces es algo muy bonito que no cambiaría. Bueno, ya para contarles de forma cronológica, pues Miguel, David y yo soy la mayor. Luego a Miguel, es 2 años menor que yo.
luego va David, es 2 años menor que Miguel, y la última es Valentina, que es como 2 años y medio menor que David. Todos nacimos en un pueblo de Colombia que se llama Suaita. Bueno, Valentina nació en un pueblo cercano que se llama Chitaraque. Así que todos crecimos en un pueblo intermedio que se llama Bado Real, que es el pueblo donde creció mi mamá y sus hermanos. Entonces, nosotros vivíamos en ese pueblo y a ratos en el otro pueblo de Chitaraque, pero nuestras vidas eran muy simples, muy sencillas, ¿sí? No había así cosas de tecnología ni esas distracciones. Entonces, yo siempre recuerdo estar afuera jugando con los niños vecinos en la calle, jugando con plantas, jugando con las flores. Y a la vez, mi mamá trabajaba, como les dije antes, en una montaña, en la vereda. Y allá, pues subíamos y nos quedábamos durante la semana y luego bajábamos los fines de semana al pueblo. Entonces, durante la semana, nosotros 3 estudiábamos arriba en la pequeña escuela con mi mamá. Mi mamá era una de las profesoras. Adivinen cuántas había. Valentina, ¿cuántas cree que había? Supongo que una. Solo 2. Es que era muy pequeña la escuela. Tenía como 40 niños. Entonces había 2 salones. En un salón, por ejemplo, había 5 niños de quinto y 7 niños de tercero y 4 niños de primero. Y así, en el otro salón estaban los otros grados de a muy poquitos. Y una misma profesora enseñaba 3 grados distintos al mismo tiempo. Yo no sé cómo lo hacían, pero mi mamá me enseñó a leer y a escribir a mí. ¿Usted sí sabía eso? Sí, claro. Mi mamá fue la que me enseñó a leer y a escribir a mí. A Miguel le enseñó una tía y David y Valentina sí ya aprendieron acá en la ciudad. Pero mi niñez fue muy bonita porque siempre estaba en el campo. Recuerdo que en las tardes íbamos con Valentina. Valentina no se acuerda porque estaba muy pequeñita, a sus 2 años. Salíamos a jugar enfrente en el potrero y hacíamos guerra de hongos. Sí, ¿no sabe qué es eso? Pues resulta que en el campo hay potreros, que son zonas verdes donde están las vacas y los caballos. Y ellos se hacen popó en cualquier parte. Y de ese popó nacen hongos. Y también en la pata de los árboles. Y todos los niños del campo tenían un juego que era guerra de hongos. Cogían los hongos, tiraban los hongos por la cara y corrían a perseguirse, a tirárselos. Y corríamos mucho. Pero la verdad, ese juego está muy chévere. Yo no lo recuerdo, pero sí me parecen muy lindas ese tipo como de actividades, porque ya sabemos que hoy en día los niños pequeños están en el teléfono, en el televisor, y pues entiendo que los tiempos han cambiado, pero me parece muy significativo el hecho de que los niños jueguen entre ellos y que no importe pues nada más. Entonces, qué bonito ese recuerdo, Andrea. También nos subíamos en los árboles y cada árbol era un carro. Entonces, este era un carro, un Toyota, y el otro era otra marca. De lo que veíamos en televisión, porque teníamos un televisor que solo cogía 4 canales y no siempre funcionaba. Pero cuando funcionaba, veíamos televisión y los niños de otras casas venían a la escuela a ver televisión. Igual nosotros teníamos el concepto de carros, porque en el pueblo pues habían carros y motos, normal. También había televisores a color. Solo que en el campo pues era más limitada la señal. Pero nos subíamos en los árboles, imaginábamos que íbamos haciendo carreras en carros y decíamos que este ganó, el otro va perdiendo. Entonces era muy chévere. Otra cosa que hacíamos, y ya me voy a callar para que Valentina nos cuente de su niñez, que ya fue en la ciudad, pero también fue significativa. La otra cosa que hacíamos era jugar a la panadería. ¿Usted sí jugó a eso en la casa de mi abuela cuando estaba más grande o no? ¿Con barro? ¿Hacer panes con barro? ¿No? O tal vez, no sé. Tiene mala memoria. Sí, más bien. No, pero con Paula y las primas, yo me acuerdo que cogíamos barro, tierra, y lo mojábamos y hacíamos panes y jugábamos a la panadería. Vendíamos pan con ensalada. La ensalada eran flores con hojas. Entonces teníamos mucha imaginación. Eso es algo que agradezco mucho, que pude vivir mi niñez en el campo y es algo que pues siempre voy a recordar, pero entiendo que es difícil, ¿no? Para que los niños puedan tener esa libertad hoy en día porque, como lo decía Valentina, las cosas han cambiado. Bueno, yo ya les conté sobre mi niñez, así como un resumen,
Eso fue desde que nací hasta mis 9 años y luego nos vinimos a la ciudad. Valentina vivió su niñez por completo acá en la ciudad. ¿Qué tiene para contarnos cómo era nuestra vida aquí en la ciudad y qué hacía usted, qué jugaba? Pues cuando nosotros llegamos a la ciudad, pues las cosas eran un poco complicadas. Nosotros, pues, a ver, Miguel se quedó en el campo con mis abuelos el primer año cuando vinimos a Bucaramanga, porque obviamente pues mis papás tenían que buscar trabajo, no teníamos dinero o cosas así, entonces como que era difícil tener 4 hijos. Entonces Miguel estaba en el campo y nosotros llegamos a vivir en una habitación los 5, mis 2 papás, Andrea, David y yo. Entonces vivíamos los 5 ahí en la casa de una tía. Eventualmente, pues nuestros papás trabajaron muy, muy duro. Pudimos conseguir un pequeño apartamento en arriendo, ya empezamos a vivir solos y demás. Entonces, obviamente, la infancia en ese punto fue un poquito difícil, aunque no demasiado, porque los niños siempre son felices, pues independientemente de cuánto dinero hay. Sí, Y realmente mis papás siempre fueron muy responsables como con todas nuestras comidas, con nuestras cosas, entonces realmente no pasamos por necesidades básicas nunca, nunca ujú, realmente. Entonces eso por un lado. Por el otro, en el colegio, pues yo sé que a Andrea le dio muy duro el cambio del pueblo a la ciudad en la sí, escuela, ahorita les contará, pero pues en mi caso, como yo empecé a hacer la escuela aquí, yo no tuve problemas. Fue mm, una infancia muy normal en la escuela, tenía mis amiguitos, jugábamos, y de hecho cuando yo era pequeña fue que me empezó a gustar leer, que mm. acabo de recordar algo muy chistoso y lindo que les voy a contar, y es que imagínense que desde que yo era muy pequeña, le decía a Andrea que necesitaba tener dinero, Sí, que necesitaba conseguir dinero. Toda la vida se lo he dicho. El caso es que yo recuerdo que Andrea me pagaba 500 pesos. mm. Esos son como 10 centavos, ¿no? Eso, ¿cuánto es eso? Sí, como 10 Es como 10 centavos. centavos. Sí. Por leer un capítulo de un libro y tenía que responder preguntas para ella Mm. y ella me hacía preguntas y yo tenía que hacer un resumen y responderle las preguntas, y si ella veía que lo había leído, ella me pagaba 500 pesos por capítulo. Sí, Eso lo hacíamos cuando yo era muy pequeña. sí. En- Desde que tenía como 7 años. Desde que empezó a saber leer. sí. Entonces como que Andrea me incentivó mucho eso de la lectura y demás, y pues crecí como que con mucho gusto por los libros. Ya Mm, después me cambié de colegio y demás, y pues yo era muy introvertida, pero yo no tenía esos conceptos de introvertido y extrovertido. mm, Entonces realmente yo sentía que yo tenía como un problema, porque mm, yo veía que todos los niños jugaban y yo no sabía por qué. Y sí mm. fueron momentos difíciles, ya después de grande entendí que es un rasgo absolutamente normal de la personalidad, pero pues en esa época, entonces yo leía muchos libros como en el descanso, entonces yo como que leía libros o estaba por ahí porque no tuve tantos amigos en el colegio, así que la lectura fue algo que yo desarrollé y que realmente pues me gustó mucho. Ujú. Como Valentina les dijo, para Miguel y yo fue difícil cuando llegamos a la ciudad, porque yo llegué a los 9 años y Miguel a los 7. Nosotros veníamos de estudiar en una escuela muy pequeña, que tenía 40 niños, la escuela, y llegamos a un salón de clase con 40 niños en el salón. Yo recuerdo que yo lloraba como el primer mes, también era muy tímida, yo hablaba diferente porque los niños del campo, Valentina se ríe, porque a mí me hicieron un poquito de bullying, lastimosamente, pero un poquito, como el primer mes. Como 3 años. No, como el primer mes o los 2 primeros meses. Y ya luego yo me di cuenta, cuando yo digo estas palabras, ellos se ríen, entonces no las voy a decir. Y ya luego pues uno empieza a hablar como los otros niños y cambia el acento, porque no sé en otros países, pero acá la gente del campo habla diferente a la gente de la ciudad. El tono es diferente, el acento, las palabras tienen su propio slang, en fin. Pero para Valentina sí fue todo normal. Pero cuéntenos de recuerdos así específicos que usted tiene de la niñez jugando con nosotros, sus hermanos o sus primos, en el barrio, cosas que hacíamos como familia, que a usted le alegraban o le gustaban o disfrutaba.
Bueno, sobre eso de momentos con familia, sé que Andrea, Miguel y David lo recuerdan que fue muy bonito y es que cuando éramos pequeños, mis papás nos sacaban a pasear cada cierto tiempo. Mm, Entonces íbamos, por ejemplo, al cine o a un parque de diversiones muy pequeño que había en nuestra ciudad. sí. Y yo recuerdo, o sea, pero lo recuerdo perfectamente, de que hay una pizzería que se llama Cirrus. Mm, Y en este lugar venden panzerotis. Yo creo que ustedes saben qué es panzerotis, ¿sí? El caso es que nos daban una tarjeta con 10 espacios y cada vez que tú ibas a comer, ibas llenando los espacios y a la 10ª vez te regalaban un panzerotti. Entonces nosotros estábamos como muy felices de completarlo porque era como sentir uno gratis. Y yo recuerdo que yo siempre comí el que tenía pollo, jamón y queso y los compartíamos entre nosotros. mm. Entonces, como que cuando éramos niños, esas pequeñas cosas como de salir con familia o de comer ciertas cosas eran muy, muy, muy significativas y muy especiales. De eso me acuerdo y es la verdad un recuerdo muy bonito de mi infancia. En ese tiempo, pues nuestros papás llevaban pocos años de haber llegado a la ciudad y nuestra situación económica era limitada. Teníamos todo lo necesario, pero éramos como clase media baja. Entonces, entre semana estábamos estudiando y en la casa nosotros no salíamos a comer un miércoles o un jueves o pedíamos comida a domicilio. Eso no existía. Por eso es que mis papás siempre los domingos en la tarde, siempre, nos llevaban a almorzar pollo asado en un restaurante, pollo asado con papa, con gaseosa. Luego íbamos al pequeño parque de diversiones que decía Valentina, o a veces íbamos a cine, y para nosotros ir a cine era como, Increíble. Dios mío, o sea, como ir a Disneyland, yo Pero creo. en el caso del cine íbamos los miércoles porque las boletas eran como dos por uno o algo ¿Sabe qué así. me acabo de acordar? Que habían unas gaseosas que si Sí. usted coleccionaba un número de tapas, le regalaban boletas de cine o le daban un descuento con las tapas de esas sodas, de esas gaseosas. Y nosotros las coleccionábamos para ir a cambiar las tarjetas. Pues comprábamos los otros tiquetes, pero por lo menos ganábamos uno o dos. Pero sí, era muy especial ir al cine y los domingos siempre después de ir a pasear nos compraban un helado en un lugar específico y luego veníamos a comer el panzerotti, como dice Valentina. Entonces nosotros esperábamos mucho el domingo, o sea, para nosotros el domingo era un día muy especial. Entonces es bonito porque eran cosas muy básicas que quizás hoy en día para un niño promedio un helado no es tan significativo. Sí, porque todo el tiempo están comiendo helados. Ajá, o una pizza es algo tan normal. Pero para nosotros ir al restaurante y comer pizza era como, Wow. wow. Pero ya obvio, empezamos luego a crecer y la situación económica pues mejora y ya uno entiende más las cosas y por naturaleza la triste realidad es que entre más crecemos, más inconformes somos, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo bonito de ser niños, que un niño es feliz con cualquier cosa. Por eso, qué bueno fuera que tuviéramos siempre un alma de niños. Bueno, otro recuerdo, Valentina, lo del bonjour. ¿Se acuerda lo del bonjour? Sí, totalmente. Hubo un diciembre, no sé, era la moda. Yo recuerdo qué ropa tenía puesta. Mi mamá en el centro me compró un pantalón amarillo, una camisa fucsia y una correa amarilla muy, muy gruesa. Mm, Yo recuerdo que me sentía increíble con mi outfit. Andrea obviamente tenía uno similar en otros colores. Sí. Y un bonjour es como un pequeño yogur con cereal. con cereal, sí. Mm, Pero no era común que los compráramos porque obviamente costaban pues un poco y ustedes, como Andrea les decía, éramos de clase media baja. Pero yo recuerdo que en un 24 de diciembre estaba toda la familia compartiendo y mis papás me compraron un bonjour. Yo estaba muy, muy feliz y me senté afuera de la casa sobre una piedra que había y mm, veía los vecinos pasar, la gente caminando y yo estaba muy feliz viéndolo sentada con mi bonjour. Sí. ujú. Sí, eso es bonito porque yo recuerdo que uno de niño apreciaba esas cosas. Y repito, nosotros vivimos bien, o sea, teníamos todo lo Sí, necesario. Mis papás siempre se esforzaron y nos dieron lo mejor en nuestros cumpleaños, nos hacían fiestas, en Navidad. las navidades, nos daban los regalos, todo.
Siempre fuimos a la escuela, todo como un niño normal. Pero de vacaciones, sí lo que hacíamos era, solo había vacaciones 2 veces en el año. Una era Semana Santa o mitad de año, que íbamos al pueblo de mis abuelos y volvíamos prácticamente al campo donde habíamos salido. Sí. Nos reuníamos con los primos, íbamos al río, a la piscina, a montar caballos. O sea, era muy bonito también. Y generalmente los diciembres íbamos a visitar a un tío que vivía en la costa. Entonces ahí era cuando íbamos al mar. Entonces no tuvimos que vacaciones a otros países o cosas diferentes cada vez. Siempre era lo mismo, pero lo bonito es que siempre había una anticipación para eso que iba a venir, ¿no? Y que la verdad lo disfrutábamos muchísimo. Nosotros nunca pensamos como, ay, ¿cómo será ir a otro país o algo así? O sea, no se nos ocurría. Nosotros de saber que íbamos a Santa Marta, o sea, a la costa, era increíble. Todo lo que queríamos era eso. Entonces sí tuvimos una infancia en ese sentido muy feliz porque estábamos esperando por esos momentos y no pensábamos que necesitábamos más. Mientras que hoy en día sí pensamos eso. Decimos como que quiero ir a este lugar, quiero hacer esto, pero aún no puedo. Mientras que cuando éramos niños todo era maravilloso. Y eso es algo que hablamos con Valentina constantemente y pensamos como, ¿por qué el ser humano es así? Como entre más conocemos, más queremos conocer, lo cual es una cosa buena, pero si no logramos esa siguiente cosa que queremos, nos sentimos frustrados o como insatisfechos o como que no somos suficiente. Sí. Entonces también este podcast es para invitarte a ti a que recuerdes tu niñez. Si hubo cosas malas, en la nuestra también hubo cosas malas, claro, pero estoy segura de que también hubo cosas buenas. Recuerda esas cosas buenas que te hacían feliz, las cosas simples, las cosas sencillas, y trata de recordar eso, que no se mueran esos recuerdos, y tratemos de ser agradecidos, y siempre estar recordando nuestra niñez. Para nosotras es algo bonito. A veces empezamos a hablar de estas cosas, por eso dijimos, hagamos un podcast, y siento que eso mantiene vivo una época donde éramos completamente felices, ¿no? Totalmente. Yo pienso que mi niñez ha sido uno de los puntos más felices de mi vida. Todo era bonito. Y queremos que tú también nos cuentes alguna anécdota de tu niñez, algo que pasó en tu niñez que tú recuerdas y que te hace feliz. Y te invito a que estés recordando las cosas buenas que han pasado en tu vida. Hay mucha negatividad en el mundo hoy en día. Estamos siempre corriendo, siempre preocupados, siempre compitiendo, siempre insatisfechos. Así que es bueno que te sientes, hables con otras personas, hables de las cosas buenas que han pasado en tu vida, porque yo siento que eso hace algo en tu espíritu y te alegra. Y también el hecho como de poder compartir momentos con tu familia, porque para nosotros ir a comer un helado era muy especial. Entonces es algo que no deberíamos normalizar, sino que debería ser cada vez especial. Entonces cada vez que salgas con tu familia o que hagas una actividad que te gusta mucho, disfrútala muchísimo también. Y ya con esto, chicos, queremos terminar. Recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo ve a espanolistos.com y allá lo puedes descargar. Y también te recuerdo que pronto Valentina va a empezar un club de lectura donde básicamente vas a poder leer un libro, un capítulo durante 2 semanas y luego te vas a unir a una clase con una profesora y 4 estudiantes y vas a poder hablar del libro, responder preguntas. Te vamos a dar una guía con vocabulario, preguntas, un resumen, expresiones. Valentina va a tener unas clases grabadas también. Para los que les encanta leer, esta es una muy buena oportunidad de que hables de lo que lees. Vas a tener un ambiente para eso, así que pon atención porque pronto les vamos a estar anunciando los detalles de eso y cómo registrarse. Bueno, Valentina, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a usted, Andrea. Gracias por invitarme y por poder compartir este espacio con ustedes. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.